Mi vecino de enfrente lleva 10 años saludándome desde su ventana cada mañana. Ayer fui a devolverle algo que me había prestado. El apartamento lleva 10 años vacío. Los vecinos dicen que nadie ha vivido ahí desde que el anterior inquilino desapareció. Necesito contarles esto con cuidado, porque hay una parte de mí que todavía busca la explicación que lo resuelva todo. Y hay otra parte que lleva días sabiendo que esa explicación no existe. Soy una persona con una vida completamente ordinaria. Trabajo en contabilidad. Vivo solo desde hace 12 años en el mismo apartamento. No soy de los que exageran, no soy de los que dramatizan. Soy de los que verifican, de los que buscan el dato concreto antes de sacar conclusiones. Lo que voy a contarles lo he verificado con toda la precisión que soy capaz. Y lo que encontré no tiene conclusión que yo pueda sostener sin que algo se rompa. Empecemos desde el principio. Me mudé a este apartamento hace 12 años. Es un edificio de 6 pisos en un barrio residencial tranquilo, el tipo de barrio donde la gente lleva décadas viviendo y donde todos se reconocen. Mi apartamento está en el 4º piso, frente a otro edificio casi idéntico al mío, separados por una calle estrecha con árboles. Desde mi ventana de la sala puedo ver directamente los apartamentos del edificio de enfrente. En particular, puedo ver con claridad el apartamento del 4º piso que queda exactamente frente al mío. Desde el primer mes que viví aquí, noté que había alguien en ese apartamento. Un hombre de apariencia mayor que aparecía en la ventana con frecuencia. No era inusual. Los edificios viejos en barrios como este tienen ese tipo de presencia, personas que llevan décadas en el mismo lugar, que conocen cada movimiento del barrio desde su ventana. Lo que sí noté, con el tiempo, era que ese hombre me saludaba. No de manera llamativa, no con gestos exagerados, sino con ese saludo específico de los vecinos de barrio que llevan años cruzándose sin necesidad de palabras, una inclinación de cabeza, una mano levantada brevemente, a veces solo una mirada directa que reconoce. Lo correspondí desde el principio. Porque así funcionan esas dinámicas en los barrios donde la gente lleva tiempo. Uno devuelve el saludo porque es lo que se hace, porque construye una textura de comunidad que hace que el lugar donde vive se sienta menos solitario. Con el tiempo, el saludo de la mañana se volvió parte de mi rutina. Me levantaba, iba a la ventana, él estaba ahí, nos saludábamos. No todos los días, pero sí con una frecuencia que lo volvió familiar. Tan familiar, que dejé de pensar en él como algo que merecía atención particular. Era simplemente el vecino de enfrente, el del 4º piso, que me saludaba las mañanas. Durante 10 años no tuve razón para pensar en él de ninguna otra manera. Hace una semana encontré algo en el pasillo de mi edificio. Era una bufanda, doblada cuidadosamente sobre la barandilla del 4º piso. No era mía, pero era de un color que me resultaba familiar. Era azul marino, con un patrón específico de rombos grises. Tardé un momento en ubicar por qué me resultaba familiar. Y entonces lo ubiqué. Era exactamente igual a la bufanda que el vecino de enfrente usaba en los días fríos, cuando aparecía en la ventana en invierno con esa bufanda puesta. Me quedé mirándola en la barandilla. Pensé que quizás se le había caído cuando bajaba por las escaleras, o que alguien la había encontrado y la había puesto ahí para que su dueño la encontrara. La tomé. Pensé que era una buena oportunidad para finalmente hablar con ese vecino, con quien había intercambiado saludos mudos durante 10 años. Bajé a la calle, crucé, entré al edificio de enfrente. El edificio era similar al mío, misma estructura, mismo ascensor viejo, misma iluminación tenue en los pasillos. Subí al 4º piso. Caminé por el pasillo hasta el apartamento que quedaba exactamente frente al mío. Número 42. Llamé al timbre. Esperé. Nada. Llamé de nuevo. Nada. Golpeé la puerta con los nudillos. Nada. Me quedé un momento frente a la puerta con la bufanda en la mano, sin saber bien qué hacer. En ese momento una puerta se abrió al final del pasillo. Era una mujer de unos 60 años que me miró con la expresión de alguien que no esperaba ver a nadie ahí. Le pregunté si sabía si el vecino del 42 estaba en casa. Me miró un momento sin responder. Luego dijo, ese apartamento está vacío. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde hace mucho, dijo. Muchos años. ¿Cuántos años? Pregunté. La mujer frunció el ceño, como haciendo memoria. Desde antes de que yo llegara aquí, dijo. Y yo llegué hace 9 años. ¿Y antes de que usted llegara? Pregunté. Había un hombre que vivía ahí, dijo. Pero se fue, o desapareció. No recuerdo bien lo que dijeron. Está bien, dije. Dijeron que se había ido, dijo. Pero nunca recogió sus cosas y nunca avisó a nadie. ¿Y el apartamento lleva 9 años vacío? Pregunté. Al menos, dijo la mujer. Me quedé mirando la puerta del 42 con la bufanda en la mano. La mujer entró de nuevo a su apartamento y cerró la puerta. Me quedé solo en el pasillo, frente a la puerta del apartamento donde según esta mujer nadie vivía desde hacía al menos 9 años, y que según mi memoria era el apartamento desde cuya ventana alguien me había saludado esa misma mañana. Bajé a la calle, crucé de regreso a mi edificio, subí a mi apartamento.
Me senté en la silla frente a mi ventana y miré hacia el edificio de enfrente. El apartamento del 42 estaba en silencio. La ventana, desde donde me saludaban, estaba cerrada, sin nadie visible adentro. Me quedé mirándola durante un tiempo que no supe medir, intentando recordar con precisión lo que había visto todas esas mañanas. Una figura en la ventana, un hombre, que me saludaba. ¿Con qué claridad lo había visto? Esa era la pregunta que empezó a instalarse en algún lugar entre el estómago y el pecho. ¿Con qué nivel de detalle había procesado a esa figura en 10 años de saludos? La respuesta honesta era incómoda, no con mucho detalle, porque los saludos de la mañana no son momentos de observación atenta. Son momentos automáticos donde el cerebro procesa lo suficiente para responder y sigue adelante. Sabía que era un hombre, que parecía mayor, que usaba una bufanda azul marino en los días fríos. Eso era todo. No recordaba su cara con ninguna precisión. No recordaba si alguna vez lo había visto fuera de la ventana, en la calle, en el edificio. No lo había visto nunca en ningún otro lugar que no fuera esa ventana. Durante 10 años, esa noche no dormí bien. Al día siguiente decidí hacer algo que debía haber hecho desde el principio, buscar información sobre el apartamento 42 y sobre quién había vivido ahí. Fui a hablar con la administradora del edificio de enfrente. Era una mujer de unos 40 años que me recibió en la oficina del primer piso con la actitud profesional pero ligeramente cautelosa de alguien que no me conoce. Le expliqué que era vecino del edificio de enfrente, que llevaba años en el barrio, y que tenía una pregunta sobre el apartamento 42. ¿Qué tipo de pregunta?, dijo. Le dije que había encontrado algo en mi edificio que creía que podía pertenecer al residente del 42. Ese apartamento está vacío, dijo. ¿Desde cuándo exactamente?, pregunté. Revisó algo en su computador. El contrato del último residente venció hace 10 años, dijo. Y el residente no lo renovó ni avisó su salida. Simplemente dejó de estar. ¿Tiene nombre?, pregunté. La administradora me miró, evaluando si debía darme esa información. Un momento, dijo. Revisó su pantalla. El último residente registrado era un hombre llamado Alberto Mora, dijo finalmente. ¿Y qué pasó con él?, pregunté. Lo reportamos como desaparecido hace 10 años, cuando no respondió y sus cosas seguían adentro, dijo. ¿Y las cosas?, pregunté. Siguen ahí, dijo la administradora. El apartamento nunca fue vaciado porque nadie reclamó nada. Me quedé quieto. ¿Puedo ver el apartamento?, pregunté. ¿Por qué querría ver el apartamento?, preguntó. Porque creo que encontré algo que le pertenecía al señor Mora, le dije. Mostré la bufanda. La administradora la miró. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo algo que no esperaba. Eso no puede ser suyo. ¿Por qué no?, pregunté. Porque Alberto Mora no usaba bufandas, dijo. ¿Cómo sabe eso?, pregunté. Porque lo conocí, dijo la administradora. Vivió aquí varios años antes de desaparecer. Era un hombre mayor, bastante particular. Nunca lo vi con bufanda. ¿Cómo era?, pregunté. La administradora pensó. Alto, dijo. Delgado. Pelo blanco. Siempre en la ventana, ese hombre. Siempre en la ventana. ¿En qué ventana?, pregunté. En la de su sala, dijo la administradora. Daba a la calle, miraba hacia el edificio de enfrente. Todo el día. Hacia el edificio de enfrente, repetí. Sí, dijo la administradora. Era lo que hacía. ¿Sabe hacia dónde miraba específicamente?, pregunté. La administradora me miró con una expresión que no supe leer bien. ¿A qué se refiere?, dijo. Si sabe hacia qué ventana del edificio de enfrente miraba, dije. La administradora tardó un momento. Hacia el 4.º piso, dijo finalmente. Me parece que hacia el 4.º piso. Me quedé en silencio. Hacia el 4.º piso. ¿Dónde estaba mi apartamento? ¿Me permite ver el apartamento?, pregunté otra vez. La administradora me miró durante un momento que se extendió más de lo normal. Luego abrió un cajón, sacó una llave y dijo, 10 minutos. Subimos juntos al 4.º piso. Llegamos a la puerta del 42. La administradora abrió. El apartamento tenía ese olor específico de los lugares que llevan mucho tiempo cerrados. No un olor desagradable exactamente, sino el olor de un aire que no se ha movido en años. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que el tiempo había vuelto grises. Había una capa de polvo sobre todo, uniforme, del tipo que se acumula durante años sin que nadie lo disturbe. Caminé por la sala hacia la ventana. Era la ventana que yo veía desde mi apartamento, la misma ventana desde la que me saludaban. Me paré frente a ella y miré hacia afuera. Desde ahí tenía vista directa a mi ventana. Podía ver con claridad el interior de mi sala. Mi silla frente a la ventana, donde me sentaba todas las mañanas. Puse la mano en el marco de la ventana. Vi algo en ese marco que no esperaba. No había polvo. Mientras todo lo demás en ese apartamento tenía esa capa uniforme de años de quietud, el marco de la ventana estaba limpio. Y había algo más. En el alféizar de la ventana había una marca, del tipo que deja a alguien que apoya las manos en el mismo lugar muchas veces durante mucho tiempo. No era reciente, pero tampoco tenía el polvo del resto del apartamento, como si algo hubiera estado ahí con suficiente regularidad para que el polvo no se acumulara. Me volteé hacia la administradora,
que estaba parada en la entrada de la sala sin entrar más. ¿Nota algo en ese marco?, le pregunté. La administradora se acercó. Miró el marco, miró el alféizar. Frunció el ceño. No tiene polvo, dijo. No tiene polvo, repetí. Me miró. ¿Qué está sugiriendo?, dijo. No lo sé, respondí. Y era la verdad. Nos fuimos del apartamento. En la calle, antes de despedirnos, le pregunté una cosa más a la administradora. Cuando Alberto Mora desapareció hace 10 años, ¿alguien intentó averiguar qué le pasó? La administradora se quedó callada un momento. La policía lo registró como desaparecido, dijo. Pero no había nada que indicara que hubiera ocurrido algo. ¿Y sus cosas?, pregunté. Nadie las reclamó, dijo. No tenía familia conocida. ¿Y nadie en el edificio notó nada inusual antes de que desapareciera?, pregunté. La administradora me miró. Hubo una cosa, dijo. ¿Qué cosa?, pregunté. En los días antes de que desapareciera, algunos vecinos lo habían visto diferente, dijo. ¿Diferente cómo?, pregunté. Más quieto de lo habitual, dijo. Y eso era mucho decir, porque ya era un hombre quieto. Decían que pasaba más tiempo en la ventana que de costumbre, y que cuando alguien lo saludaba desde abajo, desde la calle, no respondía. Como si estuviera mirando algo que no estaba en la calle. Como si estuviera mirando algo en el edificio de enfrente. Nos despedimos. Caminé de regreso a mi edificio con la bufanda en la mano, que según la administradora no podía ser de Alberto Mora porque Alberto Mora no usaba bufandas. Entré, subí las escaleras en lugar del ascensor, porque necesitaba el tiempo de esas escaleras para pensar. Al llegar al cuarto piso me detuve. La bufanda seguía en mi mano. La miré. Azul marino, con rombos grises. Del mismo color, del mismo patrón, que la que usaba el hombre de la ventana en los días fríos. El hombre que según todos los registros no debería haber estado en esa ventana por lo menos en los últimos 10 años. Entré a mi apartamento. Me senté en mi silla frente a la ventana, donde me sentaba todas las mañanas. Y miré hacia el edificio de enfrente, el apartamento 42. La ventana desde la que me saludaban. Estaba cerrada, vacía, sin nadie visible. Me quedé mirándola durante mucho tiempo, pensando en algo que no había querido pensar desde la noche anterior. Si el apartamento llevaba 10 años vacío y yo llevaba 10 años recibiendo saludos desde esa ventana, entonces había dos posibilidades. La primera era que yo llevara 10 años saludando el reflejo de mi propia ventana o alguna figura de luz que mi cerebro había convertido en un vecino. Que todo lo que creí ver fuera una construcción de mi mente buscando comunidad donde no la había. Esa posibilidad tenía algo reconfortante en su lógica, y algo profundamente perturbador en sus implicaciones sobre lo que mi mente era capaz de construir durante 10 años sin que yo lo notara. La segunda posibilidad era que llevara 10 años saludando a algo que estaba en esa ventana sin estar vivo, sin ser, en ningún sentido convencional, lo que yo había asumido que era. Que ese algo me había saludado de vuelta todas las mañanas durante 10 años, con la misma regularidad, con la misma familiaridad de un vecino que te conoce, de un vecino que te espera cada mañana, sin que yo lo supiera, sin que nadie en ese edificio lo supiera. Ninguna de las dos posibilidades me dejaba en un lugar tranquilo. Esa noche intenté recordar con toda la precisión posible el último saludo que había recibido esa mañana, antes de encontrar la bufanda, antes de bajar al edificio de enfrente, antes de que todo esto empezara a deshacerse. Había sido como siempre. Me había levantado, había ido a la ventana con mi café, y la figura había estado ahí, en la ventana del 42, y me había saludado. Una inclinación de cabeza, una mano levantada brevemente, como siempre, como 10 años de siempre. Y yo había devuelto el saludo, como siempre, sin pensar, sin cuestionar, sin notar nada diferente. Lo que me perturbaba no era el saludo en sí, era la normalidad. 10 años de normalidad. De algo que se paraba en esa ventana cada mañana y esperaba a que yo apareciera en la mía. Y cuando aparecía, lo saludaba. Y yo, sin saber nada, sin sospechar nada, lo saludaba de vuelta. Construyendo sin saberlo una rutina de reconocimiento con algo que no debería poder reconocerme. A la mañana siguiente me levanté como siempre. Fui a la ventana como siempre, con mi café, como siempre. Y miré hacia el edificio de enfrente. El apartamento 42. Durante un momento no había nada. La ventana cerrada, el apartamento oscuro, vacío, como debería ser. Y entonces, en el borde del marco, casi fuera del ángulo visible, algo se movió. No una figura completa, no un hombre parado como lo había visto todas las mañanas, sino algo más pequeño, una mano, apenas visible en el borde de la ventana, que se levantó brevemente y luego desapareció. Me quedé inmóvil con el café en la mano. El corazón haciendo algo que no era exactamente miedo, sino el reconocimiento físico de que algo que yo había creído entender durante 10 años no era lo que pensaba. No crucé la calle, no fui al edificio de enfrente, no hice nada. Me aparté de la ventana, me senté en el sofá y me quedé ahí durante un tiempo que no supe medir, pensando en algo que no tiene respuesta fácil. Durante 10 años ese saludo de la mañana había sido parte de mi rutina. Había hecho que el apartamento se sintiera menos solitario.
Había construido una textura de comunidad que yo había agradecido sin examinar. Ahora sabía lo que había al otro lado de ese saludo, o al menos, sabía lo que no había. Y la que no me deja en paz no es qué es lo que está en esa ventana. La pregunta que no me deja en paz es esta: si lleva 10 años saludándome todas las mañanas, ¿qué pasa si dejo de responder? ¿Qué pasa si no dejo de responder? Esta mañana me levanté, fui a la ventana, miré hacia el 42, y la mano estaba ahí, esperando, como siempre, como 10 años de siempre. Y yo, sin saber por qué, sin poder evitarlo, la saludé, y la mano se levantó brevemente, y desapareció. Y yo me quedé con el café enfriándose en la mano, preguntándome si lo que acabo de hacer fue un error, o si era lo único que podía hacer.